Aquí el duende operando, que estamos de nuevo por aquí porque hubo aquí una desconexión de la transmisión. Vamos a esperar otra vez que nos comuniquemos porque tuvimos aquí una interrupción. Ok, estamos hablando de la psicomagia y desmitificando la práctica de la magia y aceptando también desde mi punto de vista que, que en realidad es una práctica que subyace a la práctica terapéutica. No quiere decir que estamos convalidando, digamos, teorías esotéricas, pero este, para unirse Ah, de ¿me nuevo. ves ahora? Sí, listo. Sí, Ok. hubo una interrupción aquí del internet, alguna cuestión, digamos, de duendes, vamos a darle, vamos a decirlo así. Se pusieron bravo cuando estás hablando de los fármacos. Sí, sí, entonces sí, también se ha usado. Ahora, yo lo que necesito puntualizar con respecto al uso de los psicofármacos naturales como la ayahuasca y otras cuestiones psicotrópicas es que son herramientas, pero pueden ser mal utilizadas, en mi criterio. Hay un psicoanalista peruano, que bueno, los peruanos también conviven con todas estas cosas, es la tierra también de muchos chamanes. Ahorita no recuerdo su nombre, pero este psicoanalista utilizaba la ayahuasca para apoyar a sus pacientes, siempre sabiendo de que es un recurso que también puede tener riesgos, como puede generar situaciones de retraumatización de los pacientes. Es decir, en esos estados de conciencia, porque hay moléculas, neurotransmisores en el cerebro que se cambian a través del uso de estas sustancias, puedes acceder también a recuerdos que estaban ocultos, que estaban, digamos, subyacentes y que necesitan, digamos, por un asunto psíquico, estar no tan presentes en la mente de la persona. Estas sustancias permiten el acceso a esos recuerdos, a esas experiencias, por ejemplo, traumáticas, y puede ser que sean liberadoras, pero también puede ser que sean retraumatizantes, ¿no? Entonces, es una espada de doble filo, ¿no? Entonces, por eso yo en particular no trabajo con este tipo de herramientas. Y hay gente que sí, y hay gente que le ha ido bien, y hay gente, yo tengo una amiga que dice que estuvo muchos años en terapia convencional, que nunca pudo hacer nada con eso, a pesar de que se dedicó, pero que una vez fue a sus prácticas con ayahuasca y tuvo un deslumbramiento y tuvo una cantidad de cosas que a ella le sirvieron. Es decir, los seres humanos somos tan diversos que yo diría que todas estas cosas pueden servir como pueden también no servir. Entonces, sí es importante que estén vinculadas a personas que tengan justamente eso, una ética para el trabajo con ellos. Entonces, eh, creo que por ahí está el asunto, ¿no? Que en esa dirección se va. Eh, Otra cosa que también es importante mencionar es que nosotros en realidad, como decía, creo que era Einstein que decía, hay dos formas de vivir el mundo, creyendo que todo es una maravilla o creyendo o que todo es un milagro, decía Einstein, o pensando que nada es un milagro. Entonces tiene que ver con una decisión personal. ¿Vas a invitar la magia a tu vida? ¿Vas a aceptar que eso es parte de tu existencia? ¿O vas a pensar que no? Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la diferencia entre casualidad y sincronía, ¿no?
que por cierto, la sincronía es un concepto de Jung, de Carl Jung. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sincronía y casualidad? Simplemente el significado que le damos a las cosas. Si yo voy por un camino y voy pensando en un amigo y resulta que ese amigo aparece en el otro lado de la calle justo cuando yo estaba pensando en él, yo puedo tener dos actitudes. Puedo decir, esto es simplemente una casualidad, o empezar a elaborar en mi mente en mi forma de análisis y decir, esto es una sincronía porque yo era importante que hablara con esta persona. Entonces, es simplemente una perspectiva de donde contemplar el mismo fenómeno. Si creemos que es una casualidad, pues solamente es eso. Pero si lo vemos como una sincronía, podemos abrir otras dimensiones de ese mismo hecho. Entonces aquí probablemente a todas las personas le habrá pasado estas cosas y depende, ¿no? Yo siento que en lo personal que mi vida ha estado llena no de casualidades, sino de sincronías, en las cuales me permiten darle una significación un poco más, bueno, mágica y elaborada a ciertos procesos, ¿no? Pero Entonces, volviendo a la psicomagia, o sea, la psicomagia como terapia ocurre un acto de curación, pues, o sea, la persona se junta con la, digamos, con el psicomágico, con el terapeuta, uh-huh. y entonces ocurre un acto de curación que puede ser, me imagino, individual o colectivo, no lo sé. Pero ocurre eso en condiciones controladas. Pues hay una persona que tiene la metodología y entonces dice, bueno, aquí vamos a aplicar este tipo de ritual o llámalo como tú quieras, pero ocurre en ese lugar y luego las personas pues quedan en su vida normal con las consecuencias de ese acto y pueden continuar con otro acto otra vez en un momento en el futuro y eso, de eso se trata, ¿no? Sí, pero siempre es una interrelación, como en cuanto todo trabajo terapéutico. Fíjate, se construye una alianza terapéutica siempre, y esa es la alianza entre la persona que va a consultar, el consultante, y la persona que está guiando la consulta, es lo que produce justamente ese efecto que esté. O sea, siempre tiene que haber un consenso. La sanación, si es que se da, o la curación se da, siempre que existe eso, ¿no? Eh, yo soy de los que piensa que eso está en todas partes, ¿no? Ese mensaje está en todas partes. Si vamos a referirnos a la Biblia, por ejemplo, hay anécdotas, bueno, hay versículos de la Biblia donde describen experiencias de Jesús de sanación, de milagros. Y hay una en particular que está en el Evangelio, que Jesús se acerca a un enfermo y le dice, no le dice, yo vengo a curarte, no viene a decir, yo ponte ahí que yo te curo, sino que simplemente la experiencia es que Jesús pregunta, ¿tú quieres ser sanado? Es decir, tú das la autorización, tú tienes la voluntad, tú tienes la confianza en mí y la fe de que este acto te va a sanar. Entonces, en la Biblia dice, en este caso, sí, la persona dice, sí, sí, yo quiero ser sanado. Entonces Jesús no dice, el Maestro Jesús no dice, yo te curé, sino dice, entonces tu fe te ha salvado. Entonces, fíjate, esta es la clave del fondo, ¿no? Si uno tiene la disposición, si está disponible en darle un significado y darle una aplicación a esa interrelación, pues se produce la sanación, si no, no se da.
¿no? Entonces, Y todo este tipo de, por ejemplo, también tú lo ves en este tipo de actos colectivos en que hay un predicador que pone a las personas en algún momento así de euforia colectiva, con canciones, con las palabras con porque actos, con gestos, y, sí. y Y luego dice, entonces, aquí en el público hay una persona que quiere que está inválida, párate y anda y cosas de eso. Eso entra también dentro de esto que estamos hablando, ¿no? claro, entonces por eso es importante devolver la psicomagia al poder personal. No colocarla en el poder del gurú que puede tener buenas o no tan buenas intenciones. Entonces, claro, por eso se dan estos fenómenos y se dan en todo, ¿no? Se dan cuando Hitler hacía señas y hablaba de determinada manera durante la segunda, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues estaba haciendo actos psicomágicos también, estaba induciendo. Y esto, hay magia negra, claro que hay magia negra todos los días, en ese tipo de cosas, ¿no? En las inducciones que puede ser ejercidas de una persona hacia otra y que están hechas no para el bien de la persona, sino para el bien del que está ejecutando. Por eso es que es bueno hablar de este asunto de la psicomagia, para justamente colocarla en su lugar. ¿Cuál es la magia real? No es la que tiene el gurú o el maestro, es el poder que tú le confieres a esas actitudes. Por Entonces, eso, pero no se existe rompe la así, por ejemplo, psicomagia en donde la paciente no está presente, pues en que, por ejemplo, tipo el vudú que entonces tienen una muñeca que le están aplicando con pinchos y tal, y se supone que eso lo siente una persona que ni siquiera sabe de la existencia de ese brujo, pues eso de eso no se trata. O sea, tú cuando estás no en se trata. psicomagia, tiene que haber una relación directa con el Claro, terapeuta, ¿no? claro, pero por ejemplo ese caso del vudú, tú no puedes, o sea, el resentimiento existe, es una emoción humana, la rabia, el coraje, el odio existe. Entonces ese odio puede ser más mal conducido, ¿verdad? Puede ser que tú vayas y le caigas a golpes a esa persona. O puede ser que vayas a un acto psicomágico y agarras la foto de la persona y la rompes. Y esa es tu venganza. Y ahí expresaste y descargaste esas cosas sin que generalmente, como es el vudú, ¿no? Yo diría que sí, todo eso tiene su encuadre, pero es descargar, que no se te vuelva ese resentimiento en contra tuya, porque eso sí también es otra cosa, ¿no? El asunto, cuando guardamos resentimientos, y se dice por ahí, el que te hace daño eres tú mismo. Entonces, pero ¿cómo conjuras eso? A través de un acto ritual que en realidad tiene que ver contigo, no tiene que ver con hechizo para otra persona, aunque haya gente que crea en eso. Pero desde el punto de vista psicológico, sí. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho para trabajar el coraje, hacer un acto con platos, que es concentrarse en un plato y decir, este plato es toda aquella rabia que tengo, este coraje que tengo con este asunto, y descargar el plato, tirarlo y romperlo. Este, la mente en realidad no distingue si esto es un asunto puramente un acting o es una cosa que va más allá y que me descarga. Y funciona, funciona. Entonces, todas estas cosas, eh, como amarres, hechizos, funcionan para el que está haciendo el amarre. A lo mejor no va a funcionar para el otro, científicamente no, o a lo mejor objetivamente no, pero sí funcionan para liberarte, ya hice lo que tengo que hacer, ya me vengué, pues, y a lo mejor me vengué de una manera inocua. Entonces, puede ser que sirva, puede. O sea, es un acto, digamos, que una de las personas, digamos, que tú quieres, que tienes el conflicto, que es la que odias, o la expareja, o el jefe, o lo que sea, ese ni se va a enterar, pues. Sino Sí, tú eres el que está haciendo el trabajo de sí, tuyo, de cómo sí, liberar ese estrés que tienes tú internamente, pues. sí, en estos actos psicomágicos puede haber un asunto reparador. Lo que habla Alejandro Jodorowsky es que todos estos actos
tienen que construir, conducirse luego hacia el bien, hacia algo luminoso, hacia algo constructivo, pues. Entonces, Alejandro, por ejemplo, habla de personas donde, por ejemplo, le han impuesto algo, le han impuesto que sean lo que no son, que es una de las es uno de los asuntos más importantes en terapia, llegar a ser lo que uno realmente es y no lo que imponen los otros que uno quiere que sea. Entonces hay unos actos que son, por ejemplo, mi mamá quería que yo fuese ingeniero, pero no me gustaba la ingeniería, o médico, no me gustaba, o fuese lo que sea. Entonces, a través de un trabajo se hace una elaboración simbólica y Alejandro dice, bueno, ahora le vas a regalar esta caja de chocolates a tu mamá para devolverle esa intención. Entonces adentro le escribes una carta, entiendo que tus expectativas hacia mí eran que yo fuese tal y tal cosa, pero eso te lo devuelvo, eso es tuyo, eso no es mío. Y te liberas de eso, ¿no? A través de ese comportamiento simbólico, ritual, que sería entonces un acto puramente psicomágico. Sí, bueno, quemar los rótulos y tirarlos en un sitio y simbólicamente quitártelos, ¿no? Algo así, ¿no? De todos Exacto. los rótulos que te ha puesto tu familia o la sociedad, lo que tú a veces te pesa demasiado tenerlo, ¿no? Así es, así es. Pero entonces, la magia real no es, este, no son soluciones rápidas, no son nada más que, visto un amuleto, no sé, un cuarzo, y es el trabajo que uno hace interno para conferir a ese asunto un significado y a través de esos significados resolver una cosa que de otra manera no se podría resolver, ¿no? Entonces, necesitamos los seres humanos de la magia, lo necesitamos como constructo, lo necesitamos convivir con ellos y eso como una decisión de nosotros. Eh, por ejemplo, yo puedo hablar de mí mismo, por mi experiencia. Yo prefiero creer en la magia, creer que existe y que mi vida tiene parte de magia, y eso, digamos que me da cierta profundidad en mi existencia. Es decir, si yo voy, por ejemplo, por un bosque y creo que en ese bosque hay espíritus de la naturaleza que me protegen, yo me voy a sentir distinto a que solamente atravieso, bueno, esta es la especie tal y esta es la especie cual. Y además me permite explorar cosas de la realidad que a lo mejor pasaban eh, desapercibidas. Mira, a mí me han pasado cosas como la siguiente. Voy a pasear el perro, estoy pensando en un problema que a lo mejor no tiene que ver conmigo. Y esto que estoy contando es algo que me pasó realmente. Pasa el camión de la basura sobre un bache y se arroja unos objetos del camión de la basura, caen a mis pies. Cuando veo el objeto, se trata de un libro y el libro es un libro de Carl Jung. Entonces, dime, ¿qué posibilidades hay de que uno vaya caminando por una calle, pase un camión de basura, te caiga a los pies un libro, esto es real, un libro, y justamente ese libro sea de Carl Jung, que es este autor que habla de la sincronicidad y los arquetipos y todas estas cosas, y que además ese libro de respuesta a lo que tú vienes pensando. Entonces, esas cosas pasan, esas cosas ocurren y nos ocurren a todos, y entonces es donde tú dices, qué maravilla es que tenga esta actitud que me posibilita en darle un significado y no decir esto es puramente casualidad. Sí, bueno, tú más o menos me conoces en el sentido que soy positivista, entonces yo soy de los que se doran la píldora con rituales y cosas así, ¿no? Entonces me he dado cuenta que eso sirve, pues el dorarse la píldora, pues tú no ves, que te estás escapando de la realidad, quizás te estás escapando de algunas cosas, pero estás en cierta forma pasando el bache con una
situación, digamos, más positiva, más psicológicamente, que la puedes llevar en tu día a día y cuando te das cuenta ya saliste de ese bache. Entonces, te doras la píldora con rituales, con tomarte, hacer una meditación o con tomarte una pausa o con tomarte simplemente la forma como preparas el desayuno, cosas así, ¿no? O sea, mientras se te está cayendo el mundo. Entonces, bueno, eso yo pienso que tiene también algo que ver con eso, ¿no? Con que tú crees en eso, pues que crees que vamos a ver la cosa desde el punto de vista que me tomo este café y así, y luego vemos, ¿no? Sí, y creo que entonces lo útil es darle a la magia, primero como una elección personal, si quieres que esté o no esté, y segundo, darle su justo lugar. Es decir, que exista la magia no quiere decir que no tengamos que elaborar, que no tengamos que trabajar. Existe la magia que te permite mirar las cosas, digamos, con una visión de descubrimiento, con una visión de posibilidades. Y existe la otra magia que es, bueno, yo voy con un brujo y él se encarga de resolverme el problema, ¿no? Voy para que haga un amarre, para que haga tal cosa, y así ya no tengo que hacer yo más nada. Esa es la magia que yo digo que no es. Esa no es la magia real, donde tú no estás involucrado. Es lo que, o aquí hay un influencer aquí en México que se llama Odindo Peirón, y él acuñó un término. Dice que hay realismo mágico pendejo, que es eso de decir, bueno, yo no tengo que hacer nada en este asunto, simplemente eh, hago un acto vacío que en la cual puedo hasta no creer y ya lo dejo y ya eso está así. ¿No? Yo creo que la magia real simplemente nos procede desde adentro, procede de nosotros mismos y nos marca un camino de trabajo, un camino de esto que yo había contado. Me cae un libro de Yuna en los pies. ¿Qué puedo hacer yo con eso? O sea, es simplemente, bueno, ya, aquí estaba la respuesta. No, ahí tengo que agarrar el libro, estudiármelo, ver qué es lo que es el contenido. Por cierto, el libro se llama La Respuesta Hope, que tiene que ver con la paciencia. Exactamente cosas que la magia lo que hace es proponerme una vía de trabajo. Así como Alejandro Jodorowsky llamó su libro de tarot La Vía del Tarot, porque quiere decir que es una vía, es una manera de explorar, de ver dónde están las cosas, después las acciones que tú necesitas tomar. Mira, y Entonces, esa es mi una definición. una cosa que te quiero preguntar, porque yo he visto, por ejemplo, en estos rituales de sorte, por ejemplo, o en otros tipos de rituales como lo que hemos escuchado, que hay este momento Sí. del Torte, trance. para los que no sepan, es una montaña que hay en Venezuela, en un estado donde hay unas creencias arquetipales con diosas de la naturaleza, que es cosas donde se hacen rituales, pues. Entonces, ¿qué vas a decir Bueno, entonces en esos rituales tú ves que la persona a la cual va a ser curada y quizás también el curandero caen como en una especie están en un trance, en una cosa que pareciera que no es fingido, sino que realmente están como, se salieron un poco fuera de sí, diría yo que están psicológicamente quizás un poquito de esquizofrénicos o no sé cómo se llamará esto, pero entonces ese es como permitir que tú llegues al inconsciente. Que quites la barrera entre el consciente y el inconsciente y caigas en esa etapa, no sé, en la cual no podría estás ser? el manejo de la situación, sino estás a nivel ya de cerebral, consciente, inconsciente, una cosa así. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Qué significa estar en trance? Todo eso, todas esas manifestaciones como están en trance u otras prácticas rituales, tienen que ver con si el proceso es auténtico o no, o sea, la autenticidad. O sea, hay gente que lo simula. Yo sé que hay gente en sorte mismo, hay gente que simula, por ejemplo, que hace trucos con bebidas, por ejemplo, dice, y ahora me voy a tomar un litro de caña de blanca, de aguardiente, pero previamente se han tomado medio litro de aceite, entonces eso no lo van a absorber y después simulan, hacen un teatro, ¿no?
Entonces, la persona que está contemplando eso puede conectarse con sí o no, puede creer en esas cosas y puede tener ciertas influencias. El que lo está haciendo sabe lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, estaba haciendo. A veces, que era lo que decíamos al principio de Pachita, esos recursos, digamos, podrían ser válidos. Si utilizas eso, por ejemplo, para construir no, bajo el espíritu de Huaycaipuro, y te dice que tú tienes fuerza interior. ¿Qué hay de malo en eso? Si la persona se lo cree y empieza a actuar y a trabajar desde esa fuerza interior. Ahora, si en ese recurso entonces dice, no, porque Guaycaipuro te dice que me dejes $1 millón aquí. Sí. Ahí no se está Que empoderando a cuando nadie. salga contribuya o algo así, ¿no? Deje la Ajá, contribución. exacto. Sí, entonces como Pero desde tu punto de vista, ¿existe el trance o no existe? ¿O todos son fingidos? sí, claro, por supuesto que existe el trance. El trance es una experiencia cotidiana. Ahorita seguramente en esta conversación yo he estado en algunos momentos de trance así y he salido. Hay momentos de la conciencia que no estás y son trance. El trance es los estados hipnóticos se dice como estados alterados de conciencia, ¿no? Son estados no usuales de la conciencia. ¿Cuántas veces te puede haber estado pasado bueno, tomándote un café con alguien y de repente te vas? Pues, no estás en el café, por unos segundos estás en otro lado. Y no hablo del celular, del uso del celular, sino son estados mentales. Y eso es frecuente. En realidad caemos en trance muchas veces durante cualquier día cotidiano. Y si a eso Bueno, le yo sumamos, lo hago cuando pinto, pero no sé cómo se ve desde el punto de vista externo, pero yo me siento en momentos en que me siento como encapsulado desde el punto de vista de que no le estoy parando a lo que está ocurriendo en el ambiente físico, pues al cuarto, a la habitación, no me importa que haya gente, sino estoy en otra situación, ¿no? sí, está en Pero no otra sé si eso es realidad. trance, no sé si eso es trance. Claro, sí lo es. Es otra realidad. Esa es la realidad del artista cuando crea, está en su propio mundo y por eso es que estas famosas canalizaciones, lo que llaman las canalizaciones, es también a través de allí. O sea, tú en un estado diferente de conciencia puedes crear información, que esa información venga de una fuente divina o venga de tus asuntos, bueno, ya eso es. Pero realmente importaría desde el punto de vista psíquico. ¿No? Lo que importa es que están ante un fenómeno de información. Ahí hay un material con quien trabajar. Hay un material con que trabajar. Y un material que, ahí está, la magia real, que te impone un trabajo, una elaboración, algo que tienes que hacer contigo mismo o que tienes que recuperar en el mundo. Eso es lo interesante. Y para eso Mira, sí, la ¿cómo, psicomagia puede tener lugar. cómo es que se llama estos actos también que hace la Iglesia Católica que hicieron esta película con Linda Blair, que, Ah, el que, que exorcismo. te hacen Sí. exorcismo? ¿Cómo se considera el exorcismo? Bueno, También hay psicomágico. sacerdotes. Yo tengo un amigo sacerdote aquí en México que hace exorcismos. La iglesia, ese es otro tema interesante, ¿no? Que la iglesia condena la magia porque dice, pero la practica. La, los sacerdotes exorcistas existen. El oficio dentro de la misa está lleno de rituales y de actos mágicos. El, la hostia es un acto simbólico mágico, ¿no? Entonces, la iglesia sí usa, pero condena que otras a veces lo usen, ¿no? Y bueno, todo generó la Inquisición y todo esto. Pero reconoce que está. Entonces, sí, el exorcismo desde el punto de vista, digamos, desde mi punto de vista, puede ser una herramienta también. O Pero puede ser el algo. exorcismo lo aplican cuando la persona se encuentra, vamos a llamarlo poseída, ese acto o ese estado de estar poseída.
desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se catalogaría? ¿Está en un Sí, lo estado que antes se mental llamaba psíquico? un endemoniado puede ser una esquizofrenia, ¿no? Ajá. Pero resulta que puede ser en diferentes cosas, ¿no? Además del tratamiento psiquiátrico, que ciertos actos psicomágicos podrían ser entrar en el mundo de esa esquizofrenia y al final mm, hacer balance, ¿no? No pelear con que no, es que tú estás viendo un fantasma y ese fantasma no existe, sino dice que te dice el fantasma. O sea, que te está amenazando, que ese fantasma tiene que ver con tu vida y que cómo lo puedes resolver antes de cuestionar que el fantasma es real o no, ¿no? Entonces, eso, O sea, eso es un creer ejercicio. de que existe el fantasma o el demonio o lo que sea, ya digamos, tiene que ser el principio de que vas a aplicar el exorcismo, ¿no? O sea, tiene que haber Claro, cierta... pero fíjate, sí, puede ser inefectivo también. Yo tuve una paciente que ella me pidió, ella decía, yo tengo unas personas que me envidian y que me han hecho trabajos. Entonces, necesito ir con un sacerdote que me exorcice, ¿no? Porque esa es la única manera. Bueno, yo la acompañé a ir al sacerdote, este amigo, y le hizo el exorcismo, pero como a la semana ya vino, ay, ese exorcismo no me sirvió. No, bueno, porque el asunto era más profundo y eso es un poco la exploración terapéutica, o hay que buscarlo, ¿no? Un poco, hay una película que se llama, la que es con Bruce Willis, la de Sexto Sentido. Ajá. Esta es una película muy interesante. Cuando yo estudiaba Gestal, mi maestro Guillermo Feo nos puso esa película para que la viéramos y la analizáramos desde el punto de vista de la Gestal. Y, y lo que hace el terapeuta, que es Bruce Willis, este niño que veía gente muerta, es trabajar desde el punto fenomenológico. Es lo que hacemos los terapeutas. Y entonces él nos dijo, no, eso es mentira, tú no ves ningunos muertos, sino que le decía, oh, cuéntame cómo es eso, qué es lo que te dicen los muertos. Y ahí fue descubriendo, en realidad en la película se ve como el niño tenía un asunto también con su familia y unos asuntos que a través de simplemente respetar eso que estaba diciendo el niño, entonces lo podía acompañar y lo podía trabajar, no decirle que sea simplemente mentira. Entonces, así, ¿no? Así también se trabaja desde la psicomagia. Bueno, resulta que después en la película, el que haya visto Sexto Sentido, resulta que el terapeuta era el que estaba muerto y el niño se estaba hablando con él, pero él era un muerto, que no sabía que estaba muerto. Entonces, eso es el arte de la película, ¿no? El Entonces, final feliz. sí, bueno, no tan feliz porque Sí. darse cuenta, imagínate, darse cuenta que uno no pensaba que estaba muerto y estaba muerto. Mira, y un poquito sobre la metagenealogía, esa parte de la familia, de, ¿cómo se llama esto? De las constelaciones. Eso tiene que ver con psicomagia también, digamos, Claro. asumir que puedes reconstruir la situación y entonces imaginarte que estás en ese árbol y que en base a eso tú solucionas y no estás solucionando con la gente real, porque algunos ya habrán muerto o simplemente no hay contacto, pero estás solucionando para ti. ¿Eso también tiene que ver con esto o no? Sí, sí, tiene que ver. Ahora, yo respeto las constelaciones siempre que se mantengan como un fenómeno y no que el constelador meta interpretaciones. Ujú. Que todo proceda de la persona que se está constelando y no de la mente del constelador. Ese es el asunto, ¿no? Porque dicen, ah, no, eso fue porque tuvo un secreto en la familia. Puede ser que hubo un secreto, pero no tiene que decirlo el constelador, tiene que surgir de la persona que está haciendo la constelación. O sea, Como un empezar en cero, sin cero información y que se vaya dando. claro, claro. Entonces la constelación sí puede servir porque puede ser que el secreto sí existe y que la persona no se quiso dar cuenta, pero a través de ese acto mágico de la constelación surja
la revelación de ese secreto que en realidad sí se sabía, pero que no se quería mirar. Pero para eso, y para que sea realmente terapéutico, el constelador tiene que respetar eso y no puede decir, no puede interpretar. El problema, la deshonestidad, lo no ético, no está en el recurso psicomágico, está en intervenirlo para conducirlo a algo que tú crees que tiene que ir hacia allá y no que venga del paciente. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas pueden servir Pero siempre cuando... eso aplica para todo. Por ejemplo, una de las cosas que critico yo hoy en día es, bueno, las personas que hemos pasado por divorcio, uno siempre toma esta opción de ir ¿cómo se llama? A una terapia de pareja y cosas de estas. Pero a veces las personas van a terapistas distintos, no van las dos personas. Entonces, cuando eso ocurre, me da la impresión a mí que lo que hacen es que te dicen siempre obviamente usted no quiere vivir más con esa persona, váyase de ahí y tal, ¿no? Entonces no es, te meten en la receta general, pues. Ahora sí, ahora, Ajá. ajá. Entonces tú dices que cuando fuiste a una terapia de pareja. No, que yo pienso que el terapista siempre le va a decir a la mujer, por ejemplo, ya tú no quieres estar con ese señor, divórciate, por ejemplo, y al señor le va a decir, bueno, la solución es divórciense, o sea, es como no entran no se ven en el caso de resolver el conflicto ni de ayudar a la pareja en sí, sino que hay como soluciones estándar. Hoy en día, no tienes que estar en una sociedad de estas matrimoniales si no estás siendo feliz, si no tienes todas tus... Entonces, después que ya la gente se divorcia, se dan cuenta que realmente lo que hicieron es que se metieron con una terapista que lo que hizo fue echarle más leña al fuego. ¿Me Claro, explico? aquí estamos entrando ya al enfoque terapéutico y sí, hay mucha gente que opera como para resolver. Fíjate, yo en particular y hablando de todo esto, siempre hago énfasis en la autenticidad. No, el terapeuta que digamos que es respetuoso de donde yo trabajo, no busca resolver un conflicto, lo que busca es poner qué es lo real allí, o sea, qué es lo que está pasando, no arreglar la situación, porque ese sí es un principio positivista y tú sabes, encadena. No, lo que necesitamos es que contemplemos el asunto tal como es, desde la Pero autenticidad. qué porcentaje de las personas que van a terapia de pareja continúan en la pareja? Eso sería bueno averiguarlo. Yo creo que son... Depende del enfoque. Depende del enfoque. En mi caso, cuando he tenido que hacer, algunos continúan y algunos no continúan. Algunos no. Algunos pueden resolver. El asunto, mira, el asunto con porque ahorita estamos un poquito desviados, ¿no? Pero el asunto con las relaciones en general, sean de pareja o no, es que a veces entramos en falsedades. Estamos casados o no, y lo que hacemos son roles, no soy auténtico, no soy real en la situación, estoy lleno de máscaras. Entonces, eso puede quitarse las máscaras, puede llevar a un reencuentro y a un reimplantamiento de la relación o una ruptura. Simplemente tú cambiaste y ya no eres la persona con la que yo quisiera estar en este momento, ¿no? Entonces, desde ahí está la libertad ya de elegir, pero ya desde, por ejemplo, en mi trabajo ético, yo no me meto en eso, o sea, si la gente sigue o no sigue, ya eso es su asunto, pero sí facilitar que las personas vean realmente para qué están, con quién están y quiénes son en una relación. Y después es lo que decida la gente. Claro, Depende del enfoque. digamos, no, Ahora, no, no. si estás orientado al resultado nada más es que este asunto es un conflicto, lo tengo que resolver, no mostrar lo que la gente puede hacer con ese conflicto, qué hay en el conflicto, sino resolverlo. Entonces, eso sí depende del enfoque terapéutico. Yo digo que nuevamente en esta misma línea de la magia, de que el poder está en ti, es la ética está en respetar, en que la persona siempre va a tener el asunto
de decidir. Eso de estar echándose al hombro las decisiones de los demás como terapeuta es un agotamiento. No, no, no aguantas, no aguantas, porque después dice cuántas veces a lo mejor esa pareja tenía que estar juntas, tenía que decidir por ellos. Bueno, pero si vamos al caso, todo es magia. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que se aplique psicomagia en eso y digan, bueno, vamos a borrar borrón y cuenta nueva y vengamos y entonces se vuelven a enamorar. O sea, vamos al día cero en que se daban flores y tal cosa. Entonces estás como quien dice, aplicando la suposición el rol, el volver a situarte en esos momentos en que estabas feliz, en que era lo que te gustaba de esa persona. Sí. Estás ubicando otra vez el cerebro en una situación en forma artificial, Sí, porque ya tú no sí, estás bueno, en eso. porque está haciendo lo que se llama una exploración para un reencuadre, pero la autenticidad está en si eso está vigente o no, porque tú pudiste haber pasado una etapa maravillosa con esa persona, pero resulta que esa persona se transformó, como todos los seres humanos que somos cambiantes, y ya es otro. Entonces ese momento que viviste ya nunca va a volver a ser igual, lo puedes recordar, pero te das cuenta de que ya la persona no tiene los recursos o no tiene la disposición para que eso sea vigente todavía, ¿no? Entonces, sí, a veces eso es una técnica muy utilizada en terapia de pareja. Bueno, pero recuerda qué pasaba cuando se enamoraron. Bueno, pero eso pasó, pero ahora es otra cosa y a lo mejor ya no se va a producir justamente esa magia que estaba antes. Entonces, Sí, pónganse otra en, vez en la ropa que se pusieron hace 20 años y váyanse a la playa y tal. en terapia gestal resolvemos eso con el triángulo de la centración. Son tres cosas, ¿no? Que es tomar conciencia, es decir, qué es lo real, qué es lo auténtico para mí en esta situación, en el aquí y el ahora, que están, por cierto, muy mal interpretados, ¿no? Que quiere decir en la actualidad, en la actualidad. O sea, esto como es ahora, todo lo que vivimos es aquello, pero ahora cómo es, ahora cómo me siento, cómo estoy. Y el tercer vértice del triángulo terapéutico es la responsabilización. ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, no es porque me digan, sino cómo voy a tomar partido, cómo voy a accionar, ¿no? Entonces, en el aquí y el ahora, el darme cuenta para tomar responsabilidad. Y Mira, ahí sí, ahí sí es la terapia, ¿no? O sí. sea, ¿cuál es mi parte? ¿Cómo lo voy a asumir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que elaborar? Y ahí es donde el realismo mágico pendejo se agota. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esto? Mira, y no sé cómo se llamaba esta película en que el papá le hizo un juego al niño que estaban en una de estas campos de concentración, el papá con el niño y tal, y Ah, entonces le hizo que era italiana la película. ¿Te ese es recuerdas? La vida es bella. La vida es bella. Bueno, entonces, bueno, en estos días también he estado conversando con gente que dice que, porque estuve en uno de estos bailes vieneses y todas estas cosas, y entonces, bueno, entonces se preguntan algunos, ¿se deberían hacer estas cosas en un momento como el que estamos viviendo, de la humanidad, en que estás en crisis en algunos casos? O sea, yo lo veo como que siempre hubo crisis en la humanidad y siempre hubo guerra y que uno pues tiene una sola vida y listo, pero hay gente que no quieren ver la vida es bella, no sé. Sí, bueno, Que porque al esto final, también es psicomagia, inventarse un baile. claro, claro que es psicomagia. Fíjate, y qué bueno que mencionas eso, porque es un maravilloso ejemplo, ¿no? Porque entonces si lo que hizo este hombre en la vida es bella, el papá del chavo, para darle una fantasía de que no estaban en un campo de concentración, sino que estaban en un juego, en un campo de juegos y no en un campo de concentración, es lo mismo con unos fines que lo que hacía Pachita en México con el hígado de pollo. Darte una fantasía para salir de otra trampa, porque no se podía resolver. En el caso de la película de La vida es bella, pues no se podían escapar y lo mejor que podía hacer es crear una simulación para este niño para proteger la mente del niño, ¿no? Esa película te plantea el fin justifica los medios, pero de otra manera. Ahora,
el punto está en esta cosa de que no podemos vivir en la fantasía todo el tiempo huyendo de lo que tenemos que asumir. Este niño en la película vuelve a la sociedad y después se encarga y tiene que hacer su parte. Y digamos, este tipo de protecciones funcionan por un periodo, así como sale en la película, por un periodo de emergencia. No había otro, y había que proteger el psiquismo del niño. Y este señor, en la fantasía de este guión, hace unas maravillas para que eso suceda. ¿Mm? Pero siempre, como sale en la película, esto va a ser temporal. El asunto es que algún día nos tenemos que salir de esos recursos y asumir otros recursos. Como pasó allí, pues el niño volvió al mundo y ahí, no sé, podemos especular qué pasó después al final de la película, ¿no? El niño estudiaría, iría al psicólogo, pero eso sí, tuvo una herencia maravillosa que es el amor de su padre. Entonces, ese psiquismo se debe haber conservado. Por eso, Bueno, en mi teoría, pero yo pienso que se debe conservar eso. a nuestro tiempo actual en que estamos en esta situación, por ejemplo, creo que estoy a 900 metros, a 900 kilómetros de Ucrania y esas cosas, ¿no? Entonces, y uno está bombardeado de, bueno, noticias terribles de Venezuela, de cualquier parte, pero también hay noticias buenas y hay cosas buenas, pero digamos que hoy en día la posibilidad de que nos bombardeen con noticias buenas es menos que sea la mala. Entonces, bueno, Sí. uno está en esta situación que no sabe, hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la economía, toda esta cosa. Entonces, bueno, que no vas nunca a un baile, nunca te tomas un trago, nunca te ríes, nunca, o sea, tienes que tener también, inventarte tu mini vida es bella, ¿no? Para poder subsistir Claro, también. claro, claro, totalmente válido. Y hay que descansar, ¿no? Todo el tiempo va a estar con las armas levantadas en contra de la guerra o guerreándose. El guerrero necesita su reposo porque es parte del balance para recuperarse. Entonces, son cosas como naturales y obvias, ¿no? Entonces, el poder de la fantasía, ¿sí? Y seguirá siendo. Y la fantasía y la magia están hermanadas así, ¿no? Y si la magia te sirve para eh, tener un receso, para después abocarte a resolver, pues siempre, ¿no? Entonces, siempre se trata de darle a las cosas su lugar. La magia real tiene que ver con los recursos que tú puedes tener para plantear tu intención, para encontrar tu poder interno y no dejárselo a otro. Porque otra vez volviendo al ejemplo muy bueno de la película, este muchachito después que sale de ahí, ¿cuál fue su vida? O sea, lo salvaron, pero después tienen que encargarse. Tenían Claro, que tienen que encargarse, trabajar tenían que eso, seguir ¿no? viviendo y además aprovechar la oportunidad que le dio su papá de colocarlo en ese, a través de la fantasía. Entonces, así, al final de la magia que hay, al final del acto de la magia que queda, queda decir, ahora qué hago con este privilegio que me puso de este lado de la vida. ¿Qué hago con esto? ¿Mm? Exacto. No vivir en una fantasía eterna, sino utilizar la fantasía. Sí, bueno, yo digo que eso lo podemos hacer todos los días, pues en el momento en que comenzamos un día, pues Claro, tenemos que tener los pies sobre la tierra, que es lo mejor, sí. pero tener un porcentaje, pongámosles 30 a 40% de fantasía, de todo Sí, comienza con que, de recursos, digamos, emocionales, espirituales, etcétera. Y eso se ve mucho por la enfermedad, ¿no? Hay un autor oncólogo que a mí me gusta mucho, que es el doctor Bernie Siegel, que habla de esta medicina cuerpo-mente, como oncólogo, ¿no? Entonces, el libro principal de él se llama Amor, Medicina y Milagros, ¿no? No es la medicina sola, no, no es los milagros solos, sino esta unión de estos elementos precisamente a través del amor, ¿no? O sea, amor, medicina y milagros lo podemos aplicar no solamente al cáncer como es en este libro, sino en realidad a todos.
O sea, vamos a darle espacio a los milagros que ocurran, que es nuestro poder interno, su gestión de personalidad, de creer también que hay cosas mayores que nosotros, pero también hagamos algo con eso, ¿no? O sea, dice, a mí me ha pasado, me pasó una vez en Caracas, que había un niño muy enfermo, le pregunté, ¿por qué no llega, por qué no lo lleva al médico? Me dice, es que nosotros tenemos fe y sabemos que Jesús lo va a curar. No dudamos de la fuerza de la fe. Entonces, entonces ahí hay una distorsión, porque falta una parte de la ecuación para realmente enfrentar el asunto como es. Entonces, sí, tú reza a José Gregorio Hernández, por ejemplo, en Venezuela, pero también ve a atenderte con tu médico y conjuga las dos cosas. ¿Por qué excluir? ¿Por qué excluir una cosa cuando sabemos que sí tienen capacidades? Y el tercer elemento que liga estas dos cosas es el amor. Otra vez en la película de La vida es bella. ¿Qué es lo importante allí? Bueno, la fantasía, el milagro que se da, pero es el amor del padre que hace que el niño se coloque del otro lado y se salve. Es lo mismo. Para, Y la intención, pongamos, la intención no es monetaria, no es sacarle provecho a algo, sino es eso, sino, pues. sí. Y entonces eso era, como dice Jodorowsky, va aquí para cerrar y para redondear todo, porque parece que todo, este es el asunto del pensamiento complejo. La magia nos pone también en este asunto del pensamiento complejo, ¿no? Que las cosas no, no son tan sencillas, sino que hay cosas que son racionales, hay cosas que no son racionales, hay variables que podemos manejar, otras que no. Entonces, esto es la filosofía contemporánea, el pensamiento complejo. La magia nos permite hacer este camino. Y esta conversación la cerramos también con ese pensamiento complejo, fíjate. Cómo al final aceptar la convivencia con la magia nos permite tener herramientas también bien útiles y que eso lo acompañamos también con la responsabilización personal y con los recursos que están, pues eso no quiere decir que porque yo todo lo vaya a resolver mágicamente, ¿no? También a través de mi trabajo, a través de la conciencia, a través de mi responsabilidad con mi entorno. Sí, bueno, me parece que la conversación ha sido muy buena. Saludos a Naguanagua. En conclusión, yo pienso incluso si tú te vas a un médico, te vas a lo que sea, o sea, te aplicas tu ritual, lo que sea, que creas en eso, o sea, que le pongas confianza en eso. Pues, si te vas Claro, a un curandero, si te vas a un sí, terapista, que creas en eso, sí. pues, o sea, a menos Hay una, que sí, hay una biología de las creencias. Es decir, yo creo y eso influye en mi biología. ¿No? Eso es lo que dice Bernie Siegel. Hay un autor que tiene ese título de ese libro, La biología de las creencias. Ahorita se me escapa el nombre, ¿no? Pero lo que creemos tiene un efecto en nuestra biología. Y lo que sentimos tiene un efecto en nuestra biología. Entonces no podemos ser reduccionistas, sino abrirnos al pensamiento complejo. sí, como tú dices, todo se puede mezclar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú te tomas 3 pastillas al día, tú dices en nombre de Dios y te tomas la pastilla. Estás juntando lo uno con lo otro y estás creyendo en las dos cosas y lo más probable es que te caiga súper la pastilla, ¿no? Y todavía está en pues, en investigación esto de cómo influyen nuestros actitudes, intuiciones, pensamientos, nuestros procesos eh, cognitivos, cómo influyen en la realidad. Mm, investigaciones, por ejemplo, con el agua. ¿Es el agua bendita real? Eso o sea, cuando se bendice el agua, esa agua tiene unas características diferentes de nivel físico-químico. Está por investigarse. Yo soy químico, ¿ah? Y conozco que hay un fenómeno que lo sabemos todos los químicos, que es el puente de hidrógeno, que es un ordenamiento especial en la molécula de agua que responde a campos magnéticos, electromagnéticos, porque hay un dipolo en el agua, etcétera. Entonces, todo eso está por descubrirse, investigarse, por profundizarse. Entonces,
Sí, obvio, Al obvio, final sí. vamos Ahí, allá. hay de todo un poquito, claro, lo que uno tiene que tratar de sacar provecho a lo que más o menos ya se sabe desde el punto de vista científico y las cosas que funcionen desde el punto de vista quizás de práctico, pues que tú notes que te sirve como terapia, como creencia, y así no estén 100% ya resueltas desde el punto de vista científico. En algún momento quizás alguien lo explique, Sí. pero de que funcionan, pues funcionan, ¿no? Bueno, te De- mando un Al abrazo, final pues, la conclusión de que vuelan, vuelan. de que Es- vuelan, vuelan, sí. y aquí pasamos un grato momento, invitamos a la magia real a que conviva con nosotros. Yo ahorita estoy pasando un momento de mucha magia, de haberme encontrado contigo y con los que entraron y salieron de esta conversación. Muchos saludos a todos y bueno, otra oportunidad que seguiremos conversando de estos temas. Así salió hoy. Viste, los perros te están diciendo basta. Sí, 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 aquí me están llamando, sácame, sácame. Sí, sí, bueno, a lo mejor te Un cae otro abrazo, libro por ahí, un libro de quién sabe quién hoy. Un abrazo, un abrazo para todos. Hasta la gracias, próxima. Bye gracias bye. por la participación. Gracias.